Quien se atreve a mirar dentro de su propia oscuridad deja de temer la del mundo. Solo en la sombra nace la verdadera luz del ser. Detente un segundo y responde con honestidad. ¿Cuántas personas conocen realmente quién eres? No me refiero a tu nombre, tu trabajo o tus gustos superficiales. Hablo de esas partes oscuras que escondes, esos pensamientos que nunca compartes, ese miedo secreto que te visita en las noches. Si tu respuesta es nadie o tal vez una persona, entonces esto que voy a contarte cambiará todo lo que creías saber sobre ti mismo. Carl Jung, uno de los psicólogos más brillantes que ha existido, dedicó su vida a estudiar algo inquietante. Descubrió que las personas más conscientes, las que logran conocerse a sí mismas en profundidad, suelen caminar solas, no por accidente, no porque algo esté mal en ellas, sino porque han visto algo que la mayoría prefiere ignorar. Han mirado directamente a la sombra, ese territorio oscuro del alma humana, donde habitan nuestros miedos, nuestras contradicciones y nuestra verdad más cruda. Y cuando haces eso, cuando realmente te enfrentas a ti mismo, algo cambia para siempre. Te vuelves diferente. Ya no encajas en conversaciones vacías, ya no puedes fingir que te importan cosas que no te importan, y de pronto, casi sin darte cuenta, te encuentras caminando por un sendero que muy pocos se atreven a recorrer. Hoy vamos a explorar 5 características psicológicas profundas que Jung identificó en personas como tú. Personas que no tienen muchos amigos cercanos, no porque les falte algo, sino porque poseen algo que la mayoría aún no ha desarrollado. Y te advierto desde ahora, lo que descubrirás podría incomodarte, podría confrontarte, pero también podría liberarte de una vez por todas de esa sensación de que algo anda mal contigo. Porque la verdad es que no estás roto, estás despierto, y eso en un mundo dormido siempre se siente como soledad. Imagina por un momento que la sociedad es como un gran teatro, donde todos interpretan personajes. Desde pequeños nos enseñan qué rol debemos jugar. El hijo obediente, el amigo divertido, el profesional exitoso, la persona amable que siempre dice que sí. Jung llamaba a esto la persona, la máscara social que usamos para ser aceptados. Y aquí está lo fascinante. La mayoría de las personas se identifica tanto con su máscara que olvidan que hay alguien real debajo de ella. Pasan años, décadas enteras, viviendo como personajes en una obra que nunca eligieron protagonizar, pero tú no. Tú eres de los que en algún momento de tu vida decidiste quitarte la máscara, aunque fuera solo frente al espejo. Y cuando lo hiciste, cuando viste tu rostro verdadero sin filtros ni pretensiones, algo se rompió dentro de ti. No pudiste seguir fingiendo. Jung explicaba que esta es la primera característica de quienes caminan solos, una incapacidad visceral para vivir en la falsedad. No es que no sepas socializar, es que no puedes obligarte a participar en conversaciones superficiales cuando tu mente está explorando preguntas existenciales. No puedes reír de chistes que no te causan gracia solo para encajar. No puedes asentir con la cabeza cuando alguien dice algo con lo que profundamente no estás de acuerdo. Tu autenticidad no es una elección consciente, es casi como un reflejo involuntario. Es tu psique diciéndote, ya no puedo seguir traicionándome a mí misma. Y esto tiene un precio, porque la sociedad recompensa a quienes se adaptan y castiga a quienes se atreven a ser diferentes. Tus colegas te encuentran raro, tu familia no entiende por qué no eres más sociable, viejos amigos se alejan porque ya no tienes nada en común con ellos, y en esos momentos de soledad forzada tal vez te preguntes si elegiste mal. Tal vez pienses que deberías esforzarte más por encajar, pero aquí está la verdad que Jung quería que entendieras. El dolor de la soledad siempre será menor que el dolor de traicionarte a ti mismo. Cuando vives desde tu máscara, construyes relaciones con gente que no te conoce realmente. Y esa es la soledad más profunda que existe, estar rodeado de personas y aún así sentirte completamente invisible. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces al día tomas decisiones preguntándole al mundo qué piensa? Eliges tu ropa pensando en cómo te verán. Publicas algo en redes y revisas obsesivamente los likes. Modificas tu opinión según quien esté en la sala. Si eres honesto, te darás cuenta de que la mayoría de las personas vive en una prisión invisible, una cárcel construida por la necesidad constante de aprobación externa. Jung tenía un concepto para esto, lo llamaba dependencia psicológica, y descubrió algo perturbador. Las personas más dependientes emocionalmente suelen ser las que tienen más amigos, porque sus amistades no son vínculos genuinos, son muletas psicológicas. Necesitan sentir que alguien los necesita para confirmar que existen, pero tú has desarrollado algo distinto. La segunda característica, independencia psicológica radical.
No se trata de que no valores a las personas, se trata de que ya no necesitas su validación para saber quién eres. Has hecho un trabajo interno tan profundo que tu sentido de identidad ya no depende de miradas ajenas. Eres como un árbol con raíces tan profundas que no importa cuán fuerte sople el viento, permaneces firme. Esta independencia te da una libertad que la mayoría ni siquiera puede imaginar. Puedes tomar decisiones basándote únicamente en lo que consideras correcto, no en lo que otros esperan de ti. Puedes cambiar de opinión sin miedo a ser juzgado porque tu valor no está en ser consistente para los demás, sino en ser honesto contigo mismo. Jung decía que la individuación, ese proceso de convertirse en quien realmente eres, requiere un nivel de soledad que no todo el mundo está dispuesto a soportar, porque para individuarte, para encontrar tu verdadera naturaleza, tienes que separarte del rebaño. Tienes que dejar de preguntar qué es normal y empezar a preguntar qué es verdadero para mí. Y cuando cruzas esa línea, cuando priorizas tu verdad interna sobre la comodidad social, muchas relaciones simplemente no sobreviven. No porque seas arrogante o egoísta, sino porque has crecido en una dirección que la mayoría aún no está lista para explorar. Y aquí está lo hermoso. Esa soledad que a veces duele, esa sensación de estar desconectado del mundo, no es un error. Es evidencia de que estás haciendo algo que muy pocos logran. Estás eligiéndote a ti mismo. Estás construyendo una relación contigo tan sólida que ya no necesitas llenar el vacío con voces externas. Eres completo en ti mismo. Y eso no es aislamiento, es emancipación. Déjame contarte algo sobre la sombra. Jung descubrió que todos llevamos dentro una parte oscura que preferimos negar. Allí habitan nuestros impulsos que consideramos inaceptables, nuestras emociones prohibidas, nuestros deseos secretos. La sociedad nos enseña a reprimir esa sombra, a esconderla, a fingir que no existe. Y la mayoría de las personas vive toda su vida huyendo de ella. Proyectan sus miedos en otros, culpan al mundo de sus problemas internos. Construyen murallas emocionales tan altas que ni siquiera ellos mismos pueden ver lo que hay dentro. Pero las personas como tú han hecho algo extraordinario. Han tenido el coraje de mirar directamente a su sombra. Esta es la tercera característica. Integración consciente de la oscuridad interna. No se trata de que seas una persona oscura o negativa. Se trata de que has aceptado que dentro de ti coexisten luz y oscuridad. Has reconocido tu capacidad para el egoísmo, para la envidia, para la ira, y en lugar de huir de esas partes, las has observado con curiosidad. Les has preguntado, ¿qué intentan enseñarme? ¿Qué necesidad no está siendo satisfecha? Este trabajo interno es agotador. Es como limpiar un sótano que nadie ha visitado en décadas. Encuentras cosas perturbadoras, recuerdos dolorosos, verdades incómodas, y la mayoría de las personas prefiere mantener esa puerta cerrada. Por eso se rodean de distracciones constantes. Fiestas, conversaciones superficiales, consumo sin sentido, cualquier cosa con tal de no quedarse a solas con su sombra. Pero tú te has sentado en ese sótano oscuro, has encendido una vela y has dicho, está bien, mostrémoslo todo. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso? Te vuelves increíblemente difícil de manipular, porque cuando conoces tu sombra, ella ya no tiene poder sobre ti. Nadie puede manipularte con culpa o miedo, porque has hecho las paces con tus propios errores. No puedes ser controlado con vergüenza porque ya has hecho las paces con tus partes imperfectas. Te conviertes en alguien peligrosamente libre, y la gente que aún vive escondiendo su sombra se siente incómoda cerca de ti, porque tu sola presencia les recuerda todo lo que ellos están evitando enfrentar. Jung advertía que este proceso de integración de la sombra inevitablemente reduce tu círculo social, porque muchas relaciones están construidas sobre acuerdos tácitos de no ser demasiado reales, de mantener las cosas ligeras, de no hacer preguntas incómodas, pero tú ya no puedes participar en ese juego. Tu autenticidad incluye tu oscuridad, y eso hace que muchas personas prefieran mantenerse alejadas, no porque seas tóxico, sino porque eres un espejo, y la mayoría no está lista para ver su propio reflejo sin filtros, pero aquí está el regalo. Las pocas personas que sí permanecen a tu lado después de este proceso son oro puro, porque ellas también han hecho su trabajo interno, también han mirado su sombra, y cuando dos personas así se encuentran, la conexión es de una profundidad que trasciende lo ordinario. Ya no necesitan pretender, pueden mostrarse completamente vulnerables porque ambas entienden que la perfección es una ilusión y que la belleza real está en la totalidad, luz y oscuridad entrelazadas. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Cuánto ruido hay en tu vida? No me refiero solo al ruido literal, aunque ese también cuenta. Hablo del ruido mental.
Notificaciones constantes, opiniones de extraños, noticias diseñadas para asustarte, tendencias que cambian cada semana. Vivimos en la era de la información, pero también en la era de la distracción masiva. Y Jung predijo esto hace casi un siglo. Entendió que la mayoría de las personas usa el ruido externo para evitar el silencio interno. La cuarta característica que define a quienes caminan solos es una relación profunda con la soledad. No estoy hablando de sentirse solo. Hablo de buscar activamente momentos de aislamiento porque has descubierto algo que la mayoría ignora. El silencio no es vacío, es donde habita tu sabiduría más profunda. Jung pasaba horas en su torre de Bollingen, un retiro que construyó específicamente para estar solo consigo mismo. Allí pintaba, escribía, reflexionaba. Y fue en esa soledad donde nacieron sus ideas más revolucionarias. Comprendió que el ruido del mundo es como estática en una radio. Interfiere con la señal más importante, la voz de tu inconsciente. Tú has aprendido a sintonizar esa frecuencia. Te sientas en silencio no porque no tengas nada mejor que hacer, sino porque es allí donde sucede la verdadera transformación. En esos momentos contemplativos, tu mente procesa experiencias, conecta ideas, revela patrones que el ajetreo diario mantiene ocultos. Es como si el ruido del mundo te mantuviera en la superficie del océano, moviéndote con las olas sin control. Pero cuando te sumerges en la soledad, desciendes a las profundidades donde el agua es calma y puedes ver con claridad absoluta. Las personas que no entienden esto te preguntarán constantemente, ¿no te sientes solo? ¿No te aburres? Y tal vez al principio intentaste explicarlo. Les dijiste que no, que en realidad disfrutas tu propia compañía, pero eventualmente te diste cuenta de que es inútil. Es como intentar explicar el color azul a quien nació ciego. Si alguien nunca ha experimentado la riqueza del silencio interno, simplemente no puede comprenderlo. Su mente asocia soledad con abandono, con rechazo, con algo que debe evitarse. Pero tú has descubierto que la soledad elegida es diferente de la soledad impuesta. Cuando eliges estar solo, cuando cierras la puerta y apagas el teléfono y simplemente existes, sin la presión de ser nadie para nadie, algo mágico ocurre. Tu psique empieza a comunicarse contigo. Sueños olvidados resurgen, emociones reprimidas encuentran expresión. Ideas creativas fluyen sin obstáculos. Es en la soledad donde te recuerdas quién eres más allá de tus roles sociales. No eres el empleado, el hijo, el amigo. Eres simplemente tú, sin adjetivos ni expectativas. Y esa experiencia de ser puro, sin contexto social, es tan liberadora que eventualmente se convierte en algo que necesitas tanto como el aire. Jung creía que la modernidad había creado una epidemia de alienación del ser. Las personas estaban tan ocupadas cumpliendo roles y persiguiendo metas externas que habían perdido contacto con su esencia. Y la única cura era la soledad consciente. No huir del mundo por miedo, sino retirarse temporalmente para reconectar con la fuente interna. Y tú, casi sin proponértelo, has desarrollado esta práctica. Por eso tus amistades son pocas, porque no necesitas llenar cada momento con interacción social. Has encontrado en ti mismo una compañía tan rica que todo lo demás se vuelve opcional. Ahora llegamos a la característica más profunda, la que separa definitivamente a quienes caminan este sendero de individuación del resto. Es algo que Jung consideraba la meta última del desarrollo psicológico. La quinta característica es la capacidad de contener paradojas sin colapsar. Déjame explicarte qué significa esto porque es sutil pero transformador. La mayoría de las personas necesita que el mundo sea blanco o negro, bueno o malo, correcto o incorrecto. Su mente busca desesperadamente certezas porque la ambigüedad genera ansiedad. Por eso se aferran a ideologías rígidas, a reglas absolutas, a verdades simples que les digan exactamente cómo vivir. Pero cuando has hecho el trabajo de individuación, cuando has explorado tu sombra y te has sentado en silencio contigo mismo, algo extraordinario sucede. Desarrollas lo que Jung llamaba la función trascendente, la capacidad de mantener dos verdades opuestas en tu mente simultáneamente sin que te destruyan. Puedes amar a alguien y reconocer sus defectos. Puedes estar agradecido por tu vida y aún así sentir tristeza. Puedes ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Esta capacidad de contener contradicciones es señal de una mente madura, pero es también algo que te aísla, porque cuando participas en conversaciones grupales, te das cuenta de que la mayoría busca validación de sus certezas. Quieren que estés de acuerdo con ellos completamente, pero tú no puedes hacerlo. Ves matices donde otros ven absolutos, entiendes que la verdad es compleja,
que cada perspectiva contiene algo válido, que la realidad no se ajusta a narrativas simples, y esto te vuelve difícil de categorizar. No encajas en ningún grupo político, ninguna tribu ideológica, ningún movimiento social, porque tu pensamiento es demasiado flexible, demasiado consciente de las múltiples capas de cada tema. Jung decía que esta capacidad de sostener la tensión de los opuestos es lo que permite el verdadero crecimiento psicológico, cuando puedes reconocer que dentro de ti coexisten el héroe y el cobarde, el santo y el pecador, el sabio y el tonto, dejas de luchar contra ti mismo, aceptas tu totalidad, y desde esa aceptación nace una paz profunda. Ya no necesitas proyectar tus partes negadas en otros, ya no necesitas crear enemigos externos para sentirte bueno, simplemente eres, con toda tu complejidad, con todas tus contradicciones. Pero esta posición psicológica tiene un costo social enorme, porque la sociedad funciona con base en categorías simples. Necesita que seas de izquierda o derecha, religioso o ateo, optimista o pesimista. Y cuando te niegas a identificarte completamente con cualquier etiqueta, cuando insistes en que eres muchas cosas a la vez, la gente no sabe qué hacer contigo. Te encuentran confuso, inconsistente, difícil de entender, y eventualmente dejan de intentarlo. Prefieren relacionarse con personas predecibles, con quienes encajan en sus modelos mentales preexistentes. Y aquí está la ironía dolorosa. Cuanto más completo te vuelves internamente, más solo te encuentras externamente, porque has crecido más allá de las divisiones simplistas que mantienen unidas a la mayoría de las comunidades. Ha alcanzado un nivel de conciencia que pocos comparten, y desde ese lugar es difícil encontrar compañía que realmente te comprenda. No porque seas superior, sino porque hablas un idioma que la mayoría aún no ha aprendido. Jung advirtió sobre esto. Dijo que el camino de individuación es solitario por naturaleza, no porque debas rechazar a las personas, sino porque cada quien debe recorrerlo por sí mismo. Nadie puede hacerlo por ti, y cuando estás en medio de ese proceso, cuando estás desmantelando tus ilusiones y confrontando tus sombras y conteniendo tus paradojas, simplemente no tienes energía para mantener relaciones superficiales. Necesitas todo tu poder para el trabajo interno, y eso significa que muchas amistades naturalmente se caen. No por conflicto, sino por falta de resonancia. Han crecido en direcciones diferentes, pero escucha esto con atención porque es crucial. La soledad que experimentas no es evidencia de que algo esté mal, es evidencia de que algo está profundamente bien. Estás atravesando un proceso de transformación que la mayoría evita toda su vida. Estás convirtiendo en consciente lo inconsciente. Estás integrando lo fragmentado. Estás naciendo a una versión más completa de ti mismo. Y ese nacimiento, como todos los nacimientos, es un proceso solitario y a veces doloroso. Jung creía que en las profundidades del inconsciente existe lo que llamaba el ser superior, no en un sentido místico o religioso necesariamente, sino psicológico. Es la versión más plena de ti, la que integra todos los aspectos de tu personalidad en una totalidad coherente. Y el único camino hacia ese ser superior pasa por la soledad, porque es allí, en el silencio de tu propia compañía, donde puedes escuchar su voz. Es allí donde puedes distinguir entre lo que realmente eres y lo que el mundo te enseñó a ser. Así que si te reconociste en estas 5 características, si has sentido internamente mientras escuchabas, quiero que recibas estas palabras no como diagnóstico, sino como validación. No estás roto, no eres antisocial, no te falta habilidad para conectar. Estás simplemente en un nivel diferente de desarrollo psicológico. Has elegido el camino menos transitado, el que requiere valentía, honestidad brutal y una voluntad inquebrantable de conocerte a ti mismo sin importar lo que descubras. Y sí, ese camino es solitario. Habrá noches donde desearás poder regresar a la simplicidad de no cuestionarte tanto, de aceptar las respuestas fáciles, de encajar sin esfuerzo. Pero no puedes, porque has probado la libertad de la autenticidad, has visto tu sombra y sobrevivido, has encontrado paz en el silencio, ha desarrollado independencia psicológica, ha aprendido a contener paradojas, y no hay vuelta atrás desde ese lugar de conciencia. Jung decía que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, y tú has aceptado ese privilegio con todas sus consecuencias. El precio es la soledad ocasional, la recompensa es una vida vivida desde tu verdad más profunda, una existencia donde no necesitas la aprobación de nadie porque has encontrado algo infinitamente más valioso, tu propia aprobación,
tu propio sentido de propósito, tu propia paz interna. Las personas con muchos amigos a menudo están huyendo del silencio. Tú has aprendido a habitarlo, y en ese silencio has encontrado algo que la mayoría busca toda su vida sin éxito. Te has encontrado a ti mismo, no la versión que los demás esperan, no la máscara que usaste durante años, sino el ser real que siempre estuvo allí, esperando pacientemente a que tuvieras el coraje de mirarlo directamente a los ojos y decir: aquí estoy, soy esto, y eso es suficiente. Tal vez ahora entiendas por qué tu círculo es pequeño, por qué no encajas fácilmente, por qué prefieres una conversación profunda una vez al mes que charlas superficiales todos los días. No es deficiencia, es discernimiento, no es aislamiento, es individuación. No estás perdido, estás encontrándote, y ese es el viaje más importante que cualquier ser humano puede emprender.